Día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta presentación vamos a ver lo que es nuestro bloque 3 acerca de nuestra materia de neuropsicología. Y bueno, esta unidad o este bloque número 3 se llama Rehabilitación Neuropsicológica, primera parte. Sí, de nuestro módulo 14 llamado Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva, que forma parte de nuestro doctorado en salud mental. Sean todos bienvenidos, espero tengan excelente tarde y bueno, vamos a comenzar. El objetivo de esta unidad o este bloque número 3 es conocer las técnicas de rehabilitación neuropsicológica a nivel de memoria, lenguaje, trastornos emocionales y de la orientación. Y bueno, para comenzar vamos a ver en nuestro tema 3.1 que se llama Rehabilitación de la memoria, parte 1. Y bueno, como bien sabemos, la memoria se ha considerado como uno de los aspectos más importantes de la vida diaria del ser humano, ya que refleja nuestras experiencias pasadas y nos permite adaptarnos momento a momento a las situaciones presentes y nos guía hacia un futuro. Entonces, bueno, existen diferentes etapas en la memoria, lo que es una fase de retención o de registro en la cual el sujeto recibe la información, una fase de almacenamiento o de conservación de la información y una fase de evocación o de recuperación de la huella de la memoria. El tiempo que retenemos la información pues puede variar según de segundos, como en la retención de dígitos, a semanas o años como los recuerdos de la infancia como tal. ¿Sí? Y de ahí también pues tienen que ver cuando están las alteraciones de la memoria, cómo vamos a ver cómo los principales trastornos que precisamente hacen que generemos el olvido a memoria a corto plazo o a largo plazo o lo que es selectivamente, solo recuperar o retener ciertos recuerdos. Entonces, bueno, en nuestro tema 3.2 llamada Rehabilitación de la memoria, parte 2, vamos a ver que en los modelos actuales de la memoria sugieren tres tipos, ¿sí? Lo que es la memoria sensorial, memoria a corto plazo, también conocida como la memoria inmediata primaria de trabajo, y la memoria a largo plazo. ¿Sí? En la memoria sensorial, que es esta primera etapa en el proceso de la memoria, implica el reconocimiento inmediato, en orden de lo que son milisegundos, de lo que perciben nuestros sentidos. Si percibimos el mundo que nos rodea por medio del tacto, la visión, el olfato, la audición y el gusto, ¿sí? Que son los sentidos que tenemos, ¿sí? Y constantemente somos bombardeados por estímulos visuales y auditivos. Sin embargo, aún cuando no registramos toda esta información, sí prestamos atención a esa impresión sensorial y esta pasa a una segunda etapa de la memoria conocida como la memoria a corto plazo, ¿sí? La memoria sensorial se refiere a una memoria pues sumamente corta que equivaldría a un efecto posterior como cuando se cierran los ojos y se sigue viendo durante un tiempo corto una imagen. Esta imagen se degrada a una velocidad muy rápida y a menos que se transfiera a la memoria de corto plazo, la imagen mental posterior se pierde. ¿Sí? Las alteraciones en este sistema se experimentan en general como un problema perceptual. Entonces vamos a ir viendo cómo precisamente de la memoria sensorial se pasa a la memoria a corto plazo y si es algo muy significativo para nosotros, y aquí es ya donde entra la parte afectiva o emocional, se mantiene a largo plazo. Entonces, esta es una de las hipótesis y teorías que han dado acerca de la recuperación de la memoria. ¿Sí? Por eso olvidamos, por ejemplo, qué hicimos la semana pasada porque a lo mejor no fue un evento significativo para nosotros y sin embargo podemos recordar nuestro cumpleaños de hace 10 años. ¿Por qué? Porque afectivamente fue algo significativo y pasó a la memoria de largo plazo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto y otros temas vamos a estar revisando cuando veamos la rehabilitación de la memoria en nuestra segunda parte. Y bueno, en nuestro tema 3.3 llamado rehabilitación del lenguaje, pues vamos a ver que la terapia del habla y del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de los niños con discapacidades del habla y del aprendizaje del lenguaje. ¿Sí? Es de lo que más nos podemos encontrar en los infantes. Sí, las discapacidades en el habla se refieren a problemas con la producción de sonidos, mientras que los problemas con el aprendizaje del lenguaje son las dificultades al combinar las palabras para expresar las ideas. Entonces vamos a ver que son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Una cuestión fundamental a la hora de nosotros elaborar un programa de rehabilitación es disponer de un modelo teórico que nos permita entender las alteraciones lingüísticas del paciente como tal. Si no se comprende bien cuál es la causa de cada trastorno, pues difícilmente vamos a poder lograr una rehabilitación adecuada.
Además, un buen modelo debe permitir anticipar los beneficios que esa rehabilitación tendrá sobre la conducta del paciente, qué aspectos mejorarán y cuáles no. Y en cierto modo, pues todo programa de rehabilitación se sustenta sobre un modelo teórico, aunque el terapeuta no siempre sea consciente de este modelo. Aún así, precisamente su forma de actuar y sus actividades de rehabilitación dependen de la concepción teórica en la que se encuadre. Entonces es bien importante tener este conocimiento y esas bases teóricas para poder actuar y poder practicar la rehabilitación neuropsicológica. Y bueno, en nuestro tema 3.4 vamos a ver lo que es la rehabilitación de los trastornos emocionales, ¿sí? Y la compleja etiología de los trastornos psicológicos después de una lesión cerebral adquirida hace desafiante para los clínicos pues determinar el método óptimo de tratamiento. Sí, las perspectivas biopsicosociales suelen guiar la formulación del caso para la adaptación a la lesión cerebral. Entonces, los antecedentes familiares y personales en los aspectos de la salud mental, el consumo de sustancias y las desventajas sociales, así como las neuropatologías de la lesión cerebral adquirida, ¿sí? Por ejemplo, el daño en las áreas frontolímbicas, pueden representar factores de vulnerabilidad para el desarrollo del sufrimiento psicológico. Entonces, las personas que tienen una lesión cerebral adquirida, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos en comparación con la población en general. Sí, aunque la tasa de prevalencia varía de acuerdo con los métodos de medición y las características de la muestra, sí, los metaanálisis indican que del 27, por ejemplo, al 38% de las personas con una lesión cerebral adquirida experimentan depresión. Sí, alrededor del 37% padece ansiedad. Sí, y también se ha informado pues que estas tasas elevadas de depresión y de ansiedad después de una enfermedad vascular cerebral también tiene un alto índice, ¿sí? Del 29 al 31%. ¿Sí? Un tumor cerebral, por ejemplo, del 41 al 48%, y la esclerosis múltiple del 22 al 24%. Entonces, bueno, cuando vemos que las tasas de depresión y de ansiedad van en comorbilidad, pues también son altas, del 60 al 70%, ¿sí? Razón por la cual, pues lo que es un trastorno o un sufrimiento psicológico después de una lesión cerebral adquirida, pues se presenta a menudo como un síndrome más amplio de disregulación, emocional, que es como el bajo estado de ánimo, las preocupaciones, la irritabilidad, más que corresponden a una categoría diagnóstica discreta como tal. Sí, la exploración, el monitoreo y el control precisamente de la alteración psicológica efectivos son críticos debido al efecto de la disfunción del estado de ánimo y la participación de la comunidad en la recuperación o en el declive funcional. Sí, entonces sí es bien importante, como ven, lo que es la participación y el compromiso también familiar para evitar que se caiga en una comorbilidad como de depresión, como de ansiedad o en el peor de los casos de una ideación o un intento de suicidio. ¿Sí? Entonces, bueno, en nuestro tema 3.5 llamado rehabilitación de la orientación, entre las técnicas comprendidas en la reeducación neuropsicológica, pues se encuentra lo que es la recuperación espaciada, la facilitación de la codificación y recuperación de la información, el análisis de las rupturas conversacionales, la difuminación de los indicios de recuperación y el paradigma del aprendizaje con el menor número de errores, todas en forma de abordaje pedagógico y dirigidas a las funciones cognitivas de la memoria y del lenguaje indistintivamente. ¿Sí? Entonces, bueno, el deterioro cognitivo ligero o leve constituye precisamente una especie de frontera entre lo que es el funcionamiento cognitivo normal y lo que es la demencia. En ella, pues el sujeto presenta un declive cognitivo apreciable, pero no suficiente como para impedir su funcionalidad. En cambio, la demencia leve es la fase inicial en las demencias, ¿sí? Un síndrome cuyas afectaciones intelectuales repercuten en las actividades tanto sociales como laborales de la persona, y donde su detección y tratamiento temprano pues resulta vital para la identificación del curso involutivo de estas, ¿sí? Y el mantenimiento de la autonomía personal en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, se fijan, también este es un tema muy amplio, muy complejo y muy interesante, ¿sí? Para trabajar o para ver las técnicas y las estrategias principales para la rehabilitación neuropsicológica.
¿sí? Y bueno, por mi parte, en este momento sería todo. Les agradezco mucho su disposición, su tiempo, quedo totalmente a sus órdenes y espero que tengan una excelente tarde, ¿sí? Muchísimas gracias por el tiempo, ¿sí? Espero que estén muy bien. Saludos.